Muy bien, hermanos. Lucas capítulo 10 y vamos a estar leyendo desde el versículo 38 hasta el 42. ¿Me indican con un amén cuando ya lo tengan, hermanos? Y síganme con su vista, por favor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pueden sentarse. El pastor de la iglesia bíblica Coram Deo de Omaha, Nebraska, en uno de sus libros que se llama La centralidad del evangelio, pone un ejemplo algo peculiar para hablar de una vida centrada en el evangelio, y pone de ejemplo el sistema solar. Ese sistema solar, ¿quién no se lo ha aprendido desde la primaria? Hasta nos hicieron hacer maquetas con bolitas de unicel para representar al sistema solar. Y el sistema solar está compuesto de el Sol con todos los planetas girando a su alrededor. Y esto, hermanos, al ver el ejemplo de cómo los planetas giran alrededor del Sol, con el Sol en el centro, la pregunta que hoy nos compete a nosotros como cristianos decirnos es: ¿en qué gira nuestra vida? ¿Qué hay en el centro de nuestra vida? Vemos la historia de María y Marta, hermanos, y vemos a una Marta afanada. Marta tuvo el privilegio, hermanos, de que a su casa fuera el Salvador del mundo. El Dios hecho carne se presentó a su hogar y parece que Marta no se dio cuenta de ello. Marta tenía que cumplir. En la cultura judía las mujeres estaban consignadas a ser amas de casa, a servir las mesas, a servir a todo aquel que venía de visita, a lavar los pies. Y María estaba afanada con eso. Ella quizá, no, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, Marta quizá quería servir al Señor, pero se afanó y se enfocó más en las cosas del servicio, restando la importancia a la presencia del Salvador. María, en cambio, María nos da otra perspectiva. María frenó todo, dejó todo, y ella se dio cuenta que su prioridad era estar a los pies de su maestro, escuchando al maestro, escuchando al Salvador del mundo, sin importar nada más. La historia de María y Marta, hermano, nos da un reflejo de la naturaleza humana, de la cual no ha cambiado en lo absoluto. El mismo ser humano que cayó en el Edén sigue siendo el mismo ser humano de hoy en el día. La misma naturaleza pecaminosa y caída. El mundo entero, hermanos, incluso muchísimos cristianos que dicen creer en Cristo el día de hoy, tienen una vida centrada en todo menos en el evangelio, menos en la preciosa cruz de Cristo. Marta es una digna de representante de muchos de nosotros. En nuestro afán de querer servir a Dios o de querer hacer muchas cosas, nos afanamos en todo menos en lo que realmente compete. Y el día de hoy, hermanos, en esto me quiero centrar. Una vida centrada en el evangelio. ¿Qué es una vida centrada en el evangelio? ¿Cómo debemos vivir una vida centrada en el evangelio? ¿Y qué y cómo en el marco del evangelio Dios nos ha dado una identidad para llevarnos a vivir una vida centrada en el evangelio? Dentro del marco del evangelio, hermano, nuestra fe o nuestra vida debería ser igualito al sistema solar. Los planetas no hacen otra cosa más que girar en su propia órbita y darle la vuelta al Sol. El planeta Tierra está girando alrededor del Sol, y aparte de las cosas que pertenecen al planeta, el planeta no hace otra cosa más que estar gire y gire y gire y gire. No hace otra cosa. Nuestra vida, hermanos, debería de ser como esos planetas, una vida que gira alrededor del evangelio, alrededor de la gracia, alrededor de la cruz. Todos, hermanos, todos aquí sin excepción tenemos algo que gira en lo que gira nuestra vida. Desafortunadamente o tristemente, no es Cristo ni el evangelio. Muchas personas, hermanos, dedican tiempo, esfuerzo, dinero y todo lo de su vida para dedicar a eso, el cual se ha convertido en el centro de su vida. Algunos puede ser su familia, la novia,
el novio, el esposo, el trabajo, la carrera. Por ejemplo, si tu centro de vida es tu carrera, créeme que vas a invertir toda tu vida, todo tu tiempo en tu carrera. Muchas veces con el tal de sacar buenas notas y terminar tu carrera, te vas a desvelar, vas a dedicar horas a tus estudios, a veces te vas a malpasar, te vas a convertir en un ratón de biblioteca, vas a sacrificar incluso vida social, tus fines de semana, porque el centro de tu vida es tu carrera. Y no vas a escatimar en dedicarle tiempo y dinero, si es necesario, lo que sea, con tal de terminar tu carrera. Y hasta cierto punto es válido. Los cristianos estamos llamados a hacer las cosas, a hacer las cosas con excelencia. Sin embargo, hermanos, muchas veces esas cosas temporales se convierten en nuestro centro de vida. Y al igual que Marta, nos afanamos y le restamos importancia a la presencia del Salvador. En el marco del Evangelio, hermanos, Dios nos ha dado una identidad que no hemos ejercido. Yo predicaba la semana pasada de que hemos sido justificados por la fe y salvados por la gracia únicamente de Cristo. No depende de nuestras buenas obras, de nuestros méritos, pero Dios no nos salvó por gracia ni nos justificó por obra solamente para que estemos así, bueno, ya me toca esperar el regreso de Cristo. No, Dios nos dio una identidad tan grande que deberíamos de ejercerlos. Por ejemplo, es muy común que todos tengan una etiqueta. Los que fuimos a la escuela no faltaba de que ahí viene la hermana Melesia, ay, ella es bien nerd, ay, ella es bien estudiosa, se mata, ay, viene Jonathan el matadito. Todos teníamos algo con que identificar a un compañero, ya sea de trabajo, de escuela, hasta un vecino. Ay, está la vecina la loca que siempre va recantando. Y todos tienen una manera de identificar. Dios nos ha dado una identidad a nosotros, hermanos. Y la pregunta del $1,000,000, ¿el mundo nos identifica con esa identidad? Fíjese lo que dice 1 Juan 3:1-2, hermano. Vayamos a 1 Juan capítulo 3 y versículo 1 y 2. Dice 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La Biblia dice que ahora somos hijos de Dios. Muchos pueden decir, bueno, el mundo no nos conoce porque hasta la misma Biblia dice que el mundo no nos conoce. No se está refiriendo a de no conocernos en el sentido de como cristianos, sino que el mundo no nos acepta porque ahora somos hijos de Dios. No somos parte de este mundo. Entonces, el marco del Evangelio nos dice, ustedes ya han sido rescatados de su vana manera de vivir. Ahora son hijos de Dios. Y esa es la identidad que ustedes tienen que reflejar. Pero ¿cómo pretendo yo decir que soy un hijo de Dios si mi vida no gira en derredor del Evangelio? Si mi vida no está centrada en el Evangelio, si dedico dinero, tiempo, esfuerzo, en todo menos en lo que es el Evangelio. Y ojo, hermanos, no quiero que nos confundamos. No estoy hablando de venir a los cultos, no estoy hablando de servir en la iglesia, no estoy hablando de ser ratón de iglesia. Si usted quiere, eso no es una vida centrada en el Evangelio. Porque a veces podemos confundir eso de, no, yo sí vivo el Evangelio porque yo predico, yo sirvo en el coro, toco el piano todos los domingos, doy clases. Pero eso no es ser una vida centrada en el Evangelio. Al ratito les voy a decir qué es una vida centrada en el Evangelio, no nos vamos a adelantar. La centralidad del Evangelio, hermanos, significa que tal como María, hermanos, no debería importarnos nada más que la gloriosa presencia de nuestro Salvador. Un ejemplo fue el apóstol Pablo, y es lo que les explicaba en la predicación de pasada. Cuando Pablo entendió que era ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, él decidió centrar su vida en el Evangelio. Él tuvo un encuentro glorioso con el Cristo resucitado, y los cristianos del primer siglo, pese a que no vieron a Cristo como tal resucitado, entendieron la vitalidad y la importancia de vivir una vida centrada en el Evangelio. Usted va, por ejemplo, al libro de los Hechos y va en capítulo 5, versículo 41 en adelante, va a encontrar que Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio. Y le ordenaron que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres, primero tenemos que obedecer a Dios. Les amenazaron, los azotaron y los dejaron libres. Pero ellos, hermanos, lejos de hacerse las víctimas, lejos de llorar, pobrecito de mí, dice que ellos salieron gozosos de ser tomados como dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo.
Sin embargo, la iglesia contemporánea y el día de hoy, hermanos, hemos reducido la cruz para solamente aparentar y cumplir con un cristianismo religioso de domingo, con un cristianismo que me demanda servir en la iglesia, que me demanda cumplir con ciertas tareas, y creemos que eso es vivir una vida centrada en el evangelio. Y entonces yo puedo decir, yo sí soy cristiano, yo vivo una vida centrada en el evangelio porque yo estoy cumpliendo con mi ministerio. Yo estoy yendo todos los domingos, yo hago esto y hago otro. Hermanos, hay etiquetas que no nos gustan que nos pongan porque pensamos que somos mejores que esos. Pero la realidad de nuestra vida, hermanos, es que igual que Marta, le estamos restando importancia a Cristo. Fíjese lo que dice la Escritura. Jesús entra a la casa de Marta y de María. Y Marta, no nos dice la Biblia, insisto, pero Marta empezó... la cultura de antes, hermanos, era de que si alguien venía a mi casa, yo tenía que ser buen anfitrión. Usted lea la Biblia, dice la Escritura que cada que llegaba un visitante, los dueños de la casa corrían, le llevaban agua, le limpiaban, le lavaban los pies por el polvo que traía, le ofrecían pan, trigo, lo que sea, vino, leche, y trataban de darle lo mejor a ese visitante. Era la cultura, era algo muy común en aquella época. Marta probablemente quiso hacer eso. Llegó Jesús y empezó a correr. Los trastes están sucios. Tengo que prepararle una cena a Jesús. Tengo que darle vino, leche, no sé. Y se afanó tanto que se olvidó de lo más importante. Estaba el Rey de Reyes en su casa. Y que a lo mejor quiso impresionar a Jesús, no lo sé. A lo mejor quiso llamar la atención de Jesús, mírame, yo sí te estoy sirviendo, espérame. Y se llegó al punto que se frustró y se enojó. Dice la Escritura ahí en el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, ¿no te importa verme cómo ando? Quiero servirte, pero mírame, tengo tantas cosas que hacer. Dile a mi hermana que le ayude, que me ayude. Marta probablemente, ella estaba cumpliendo con su deber, con los deberes de su cultura, de lo que la sociedad le marcaba. Pero solamente era eso, hermanos, afanarse y restarle importancia a la presencia del Salvador. Probablemente muchos queremos caer en esa trampa de afanarnos incluso en los ministerios. ¿Sabía usted que podemos llegar a afanarnos tanto en el ministerio y perder una comunión con Dios? Y perder la importancia. Miren, hermanos, muchas personas sirven dentro de la iglesia, pero su vida cristiana es un desastre. Están como Marta, afanados y afanados en el ministerio, pero de su comunión con Dios, ni para qué hablamos. Su vida no está centrada en el evangelio, es pura apariencia, hermanos, porque hemos reducido la cruz bajo nuestro estándar. Hemos reducido la cruz de Cristo y la santidad de Dios en mis propios términos. ¿Para qué? Para que yo pueda sentirme a gusto y pueda sentir que estoy cumpliendo con los estándares de Dios. Pero lo que no me doy cuenta es que este estándar es en mis términos, no sé, en los términos de Dios, y caemos en una simple apariencia. Todos tenemos dos versiones de nosotros mismos, hermanos. No podemos negar eso. Una versión es la cara que yo doy delante de todos ustedes, cómo me comporto en público, y la otra versión es quién realmente yo soy cuando nadie me ve. Y podemos caer en apariencia, hermanos, reduciendo la verdad a nuestro favor. Y al aparentar, hermanos, caemos en deshonestidad con nosotros mismos. Nos decimos, pues en realidad no soy tan malo. Y nos comparamos, pues no soy tan malo como ese otro hermano. Él es peor que yo. Yo al menos vengo al culto, pero él ni eso hace. No soy tan malo como ellos. Y buscamos redefinir la verdad del evangelio bajo nuestra propia definición. Y empezamos a solamente cumplir, hermanos, a cumplir y a cumplir. De repente el pastor dice, hermanos, los fieles, los sugieres, los líderes tienen que venir domingo. Ah, pues tengo que venir porque tengo que cumplir, si no me quitan el cargo. Eso no es una vida centrada en el evangelio, es una vida religiosa de solamente cumplir, como en el antiguo Israel. Cumpliendo con la ley, tratando de encajar en la comunidad, tratando de hacer para que me acepten. Es que si yo no hago, no me van a aceptar. Todos hemos llegado a hacer cosas, hermanos, para tratar de encajar, pero sin embargo, hermanos, no hemos entendido que esa no es la centralidad de la vida en el evangelio. Entonces, ¿qué es una vida centrada en el evangelio, hermanos? Hablar de una vida centrada en el evangelio prácticamente es ir a lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y parece que esas palabras, hermanos, son sencillas. Bueno, pero hermanos, tomar la cruz como tal no es cualquier cosa. No es solamente venir a la iglesia y cumplir y pasar al altar cuando el pastor hace el llamamiento y visitar. No, va más allá, hermano. Tiene que ver con lo que nosotros realmente somos. La palabra niégate a ti mismo es una palabra que conlleva más allá de una esfera religiosa, de una esfera de vida en comunidad. Tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me llama la atención. Significa que yo ahorita estoy en el centro y cuando vengo a Cristo tengo que quitarme totalmente del centro y poner a Cristo en ese lugar. Eso es lo que significa vivir una vida centrada en el Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio es una vida de abnegación, de sumisión total al Señor, donde es Dios quien siempre tiene el primer lugar. Y María entendió eso, hermanos. María sabía cuál era su prioridad. María sabía que ella no estaba ante cualquier hijo de vecino, estaba ante el Salvador del mundo. Y a ella no le importó nada más que sentarse y escuchar las palabras de su Salvador. María, hermanos, no fue la única que entendió lo que era una vida centrada en el Evangelio. Esto, hermanos, no solamente nos está diciendo lo que María tuvo prioridad. No que María fuera una floja, no que María fuera sucia y que no le gustara hacer las cosas, sino que María entendió la prioridad que había en su vida. Y muchos cristianos de hoy, hermanos, tenemos muchas prioridades que no tienen nada que ver con Cristo. Hermanos, pero ¿qué significa entonces vivir centrado en el Evangelio si no es servir en la iglesia, si no es ir al culto? Hermanos, significa morir a nosotros mismos. Simple y sencillamente. Significa quitar mi yo propio para dejar que sea Cristo en mí. Y ya cómo es difícil eso, cómo duele, hermanos. Y no acostumbro a hablar mucho, de hecho no es correcto que un predicador hable de uno mismo en la predicación. Pero hermanos, como ejemplo, y creo que no es para muchos de ustedes, no es secreto, cuando yo, antes de que yo viniera a la iglesia o regresara a Cristo, mis sueños eran ser un youtuber viajero. Tenía mi página, yo ya viajaba, hermanos, Dios me dio la oportunidad de ir a 3 países en Centroamérica, vivir un año allá, andar viajando por todo México. Tengo mi canal de YouTube, ya está todo abandonadillo. Ese era mi sueño y de verdad, hermano, no lo digo con afán, ya sé que es muy de moda, pero yo de verdad lo estaba realizando bien. Yo ya tenía un video de Ciudad Juárez, me iba al centro, grababa, editaba. O sea, ese era mi sueño, viajar por México y mostrarle al mundo lo bonito de nuestro México. Hasta tenía, mi cápsula se iba a llamar Rinconcitos de México, ¿no? Y cosas de esas. Pero y sí, hermanos, yo sé que suena chistoso, pero hermanos, ese era mi sueño, ese era lo que yo anhelaba y que yo realmente deseaba. Yo desde niño siempre quise ser conductor de televisión o actor. De verdad, hermanos, suena absurdo, pero esos eran mis sueños de niño. Cuando vengo a Cristo, hermano, me di cuenta, es más, hasta fue orgánico, hermano. Ni siquiera dije, bueno, ya a Dios no le agrada eso, entonces lo voy a dejar. No, no es pecado hacer eso. Sin embargo, Dios me hizo entender que eso era nada comparado con lo que Él tenía para mí más adelante. Y dolió, claro que dolió, hermanos. Tuve que cambiar todos mis planes, tuve que cambiar incluso el nombre de mi página. Ahora hago videos, pero ya no le tomo el mismo como antes, porque antes lo que me motivaba para serles honesto era ser famoso y ganar mucho dinero. Y ya no trabajar más que así como el dinero fácil, pues. Entonces, hermanos, claro que dolió, claro que cuando vienes a Cristo te das cuenta que eso no tiene nada que ver con lo que Cristo nos llamó. ¿A qué nos llamó el Señor, hermanos? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, hermanos, que nosotros somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que vivir como embajadores de Cristo, centrados en el Evangelio. ¿Cómo es un embajador, hermanos? ¿Qué es un embajador? Un embajador es aquella persona que se va a vivir a otro país a representar a su país, válgame la redundancia. Yo como mexicano puedo ser embajador de México en Costa Rica y estoy ahí en el consulado de Costa Rica y yo represento a México en Costa Rica. Pero como aunque viva en Costa Rica yo tengo que mostrar mi cultura mexicana, hablar como mexicano, vivir como mexicano y ser un digno representante de mi patria. Si yo caigo en alguna violación a las leyes de aquel país en el que estoy, adivine qué, pues todo el mundo va a decir, el embajador de México lo encontraron bien borrachote ahí en la esquina, todo tirado, o ya hizo algún mal, de volada va a decir, mexicano.
Entonces ya no es la persona, hermanos, la que queda mal solamente. Ahora es todo un país. Nosotros como embajadores de Cristo somos igual, hermanos. Debemos de ser dignos representantes del Evangelio, viviendo una vida centrada en el Evangelio. Una vida de sumisión total a Cristo, donde ya no hago lo que a mí me gusta, sino hago lo que le agrada al Señor. Una vida centrada en el Evangelio es mostrar la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, de modo que el nombre de Dios sea glorificado. Ya no yo. Yo ya paso a segundo, tercer, cuarto lugar, hermano. Cristo tiene que ser nuestra vida en todo momento. Implícitamente va el servir, claro que sí, servir en la iglesia, ser congruentes. Porque yo no puedo decir que tengo una vida centrada en el Evangelio si no me congrego, si no sirvo en la iglesia, si no sirvo a mi comunidad cristiana. No hay congruencia, pero es parte de, no es algo. Es un medio, no es el fin, para ser más explícito. Para no redundar tanto, hermanos, y de hecho le dije al pastor, ay, este tema me está sacando canas verdes. Pero quiero que vean un video, hermanos, para que más o menos se den cuenta de lo que realmente significa vivir una vida centrada en el Evangelio. Cuando yo vi este video, hermanos, yo no sabía dónde meter mi cara. Entonces, quiero que vean rápidamente este pequeño video de menos de 2 minutos y ahí nos vamos a dar cuenta de algo y oro que ustedes tengan el mismo sentimiento que yo tuve y ahorita les voy a explicar de qué. Adelante, por favor. Practicamos más las costumbres de nuestros padres. Somos expulsados de la comunidad. Debemos ser conscientes de que tendremos que dejar nuestra casa, nuestra tierra y nuestros bienes. Porque si seguimos a Cristo, nos ponemos en riesgo en nuestra aldea. Mi sufrimiento comenzó cuando acepté al Señor Jesús. Primero, las autoridades de mi comunidad intentaron quitarme el derecho a mi tierra. Ellos retiraron mis permisos de trabajo, encarcelaron a mi esposa y a mí por 24 horas, nos negaron agua potable, cortaron nuestro acceso a los servicios públicos por alrededor de 7 meses, prohibieron a mis hijos asistir a la escuela y se burlaron mucho de nosotros. Nos han dicho que nosotros no tenemos derecho de vivir aquí, que las cosas que tenemos, tierra, que ya no es de nosotros. El Dios Jesucristo nos cambia todo, nos limpia todo. Inmundicia, todo avaricia, todo odio, todo nos quita. Y además está su Espíritu, y ese es el que nos transforma. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su Espíritu dio para darnos poder, y su Espíritu dio para darnos poder. Después de ver este video, hermanos, yo no sabía dónde meter mi cara. Esto no es en países como China, no es en países como Arabia ni África, esto es aquí en México. Jalisco, Chiapas, Oaxaca. Ellos están sabiendo y experimentando en carne propia lo que es vivir una vida centrada en el Evangelio. Realmente están muriendo a ellos mismos, incluso literalmente. Están sellando su testimonio con su sangre. Por eso Apocalipsis dice, en Apocalipsis, ya se me perdió, hermanos, pero hay un texto en Apocalipsis capítulo 12, 10 y 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vivir una vida centrada en el Evangelio es más o menos algo parecido como los testimonios que ahí oímos. Y esos son recientes, son de este año, hermanos, del 2024, no son de hace 40 años atrás.
Y algo que me llamaba mucho la atención es que decía, al creer en Cristo debemos de estar conscientes de que vamos a perder nuestras tierras, nuestras propiedades, nos van a negar nuestros derechos básicos, humanos, como el agua potable, como el acceso a la luz eléctrica, a la escuela. Pero nosotros sabemos quién es Jesús. Decía el hermano, Él nos ha dado su espíritu para sostenernos. Eso es una vida centrada en el Evangelio, hermanos. Y a lo mejor aquí nosotros no estamos viviendo una persecución así, que buena falta nos hace, hermanos. Porque hemos caído en una comunidad de vida, en una agusticidad, como dicen los jóvenes de hoy, donde nomás venimos y con el perdón de la palabra nos aplastamos en nuestra silla y en el resto de la semana no volvemos a saber nada de Dios. Vivir una vida centrada en el Evangelio significa que ahora yo vivo para Cristo, que todo lo que a mí me gusta, y no solamente hablo de sueños y anhelos y metas, incluso de deseos, de pasiones, de placeres, todo eso lo tengo que dejar a un lado por causa de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo al ver ese tipo de testimonio, a mí se me cae la cara de vergüenza, hermanos. Me da mucha vergüenza porque yo no soy ni la quinta parte de lo que es ser como ellos. Hermanos, ellos están pasándola mal en términos humanos. Perdieron casas, terrenos, les han quemado iglesias, los han metido a las cárceles. Usted entra a YouTube, hermanos, y encontrará un montón de noticias de Milenio, de Imagen Televisión, donde gracias a Dios los medios ya están empezando a hacer ruido de lo que están pasando nuestros hermanos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí. Entonces, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros para vivir una vida centrada en el Evangelio? No queremos ni siquiera orar 10 minutos, hermanos, cuando la oración tendría que ser nuestra prioridad en nuestra vida, porque nuestra vida cristiana no podemos vivirla sin la oración. No somos Juan Camaney, hermanos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Cómo rayos vamos a pelear contra eso si no oramos? Si no vivimos una vida de abnegación a Dios. Y duele, claro que duele, hermanos. Yo todavía tengo muchas cosas malísimas que tengo que cambiar, que no he podido erradicar. Pero hermanos, la vida centrada en el Evangelio es una vida de constante arrepentimiento. Hermanos, arrepentirse no significa nada más hacer una oración, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador. No, si usted va, hermanos, al Padre Nuestro, que es la oración modelo, ¿cómo va en la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ya por mi culpa. No, dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando en la oración modelo, hermanos, dice, perdona nuestros pecados, Jesús nos está diciendo que tendríamos que estar pidiendo perdón todos los días, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos. Una vida constante de arrepentimiento y asidua lectura de la palabra de Dios nos va a hacer entender cómo está la brecha entre Dios y nosotros. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, un Dios que odia el pecado y nosotros somos todo lo contrario. Pero cuando estamos conscientes de la santidad de Dios, entonces vamos a ir en arrepentimiento. Señor, perdóname porque yo no he sido quien tú quieres que yo sea. Soy un siervo inútil. Hermanos, muy probablemente muchos de los que estamos aquí, a lo mejor más de la mitad, no aguantaríamos una situación como las que están pasando estos hermanos. Y si usted los ve, hermanos, ellos no están en calidad de víctimas. Ellos están en albergues y ahí hacen sus reuniones. Sin piano, sin aire acondicionado, hasta sin Biblias porque les confiscaron las Biblias, pero ellos han entendido que la Biblia hay que estudiarla para tenerla no solamente aquí, sino aquí para ese tipo de eventos. Una vida centrada en el Evangelio significa, hermanos, que a lo mejor lo tengo que perder todo por amor a Cristo, como Pablo lo dijo en su carta. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, qué difícil a veces es dejar de ser nosotros mismos por amor a Cristo. Y ¿yo por qué voy a ir? No, hombre, que vaya el hermano. Aparte ni viene al culto y le dieron el cargo de ujier. Siempre, hermanos, estamos viendo al otro antes de nosotros ver nuestro propio pecado y nuestro propio error. Nos afanamos en cosas que ni siquiera, que son irrelevantes, en vez de enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. María lo entendió. Por eso María no le importó nada y estuvo a los pies del Señor. Y por eso Jesús dijo, Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas,
pero solamente una es necesaria. Y María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. María escogió lo eterno, hermanos. Nosotros hemos escogido lo temporal. Y no, hermano, no está mal querer tener casa, trabajar, pero hermanos, recuerde que el Señor dice, buscad primeramente. O sea, la prioridad debe ser siempre el reino de Dios. Él sabe de que tenemos necesidad. Hermanos, y yo eso lo he hablado con un familiar, no voy a decir nombre, le he sido cuchillito de palo. Tienes que confiar en Cristo, tienes que buscar primeramente a Cristo. No debes de dejar de congregarte por irte a trabajar, porque entonces estás negando la centralidad del Evangelio, estás negando que Dios es poderoso para proveerte tus necesidades. Si primeramente pones en primer lugar tu trabajo, estás siendo incongruente con el Evangelio. Entonces el Evangelio que tú creíste no es poderoso. El Dios que tú creíste no tiene la suficiente poder para proveerte. Puedes trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado si quieres, pero los domingos deberías de dedicarlo al Señor. Y aunque eso no significa que estoy viviendo una vida centrada en el Evangelio, pero estoy siendo congruente con ese Evangelio que me rescató, con esa identidad que Dios me dio como su hijo, como su embajador, de decir, yo confío en un Dios poderoso que yo no sé de dónde, pero Él va a proveer. Y voy a buscarle a Él. Me encanta ese salmo que dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Una vida centrada en el Evangelio se trata de esto, hermano. De decir, aunque yo no sé de dónde, aunque yo no puedo ver, yo sé que Dios lo hará. En su divina misericordia y en su soberana voluntad. Pero la mayoría de nosotros hemos sido Marta, afanándonos y afanándonos. ¿Por qué no? Y no tanto de venir a la iglesia, hermanos, pero la pregunta del $1,000,000, ¿cuántas veces, cuántas horas de nuestra vida le dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros dedicamos horas a un devocional familiar? Horas, no, nos la pasamos horas y horas aquí, mea culpa, o en otras cosas antes que estudiar la palabra de Dios. Eso, hermano, vivir una vida centrada en el Evangelio es incluso negarnos a esto. Porque esto ya se ha convertido en una adicción, como lo decía. Eso también es morir a nosotros mismos. Dejar de ver Betty la Fea o el Naruto, o lo que sea que me esté a mí robando el tiempo por estar como María un tiempo al lado de mi Salvador. Eso, hermano, significa morir también a mí mismo. De morir a mí mismo significa de estar chismeando con la vecina o estar haciendo cualquier otra cosa para estar un tiempo al lado de mi Salvador, oyendo su dulce voz. No hablo en sentido literal, hablo en sentido figurado. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia y escucha la voz de tu amado Salvador. Su dulce voz, esa voz que te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa dulce voz que te dice, no te dejaré ni te desampararé. Si pasas por las aguas no te ahogarás. Si pasas por en medio del fuego no te hará daño. Pero necesitamos escuchar la dulce voz del Salvador. Morir a nosotros mismos. Una vida centrada en el Evangelio. Una vida de abnegación. Una vida de una identidad que hasta en mi trabajo me identifiquen como hijo de Dios. Hasta eso, hermanos. Conozco muchos cristianos que cómo les gusta faltar a su trabajo. Cómo les gusta llegar tarde a su trabajo. Cómo les gusta renegar de las órdenes que les mandan sus jefes. De hacer mal su trabajo para desquitarse del jefe. Esa no es una vida centrada en el Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio es dar testimonio vivo que realmente Dios ha cambiado mi interior y se tiene que reflejar en el exterior. Vivir una vida centrada en el Evangelio, hermanos, es decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé de qué manera, yo no sé qué es lo que tienes para mí, pero yo estoy aquí. Y es algo de lo que yo siempre he batallado. Yo no sé cuál es mi llamado para con Dios hasta el sol de hoy. Yo no sé si mi llamado es ser evangelista, si es estar predicando aquí cada domingo, ser pastor de una iglesia, va de retro Satanás porque me tengo que casar, pero yo no sé, hermanos. A lo mejor Dios quiere que sea pastor y me va a hacer que me case. Hermanos, yo no me quiero casar humanamente hablando, pero si Dios quiere que yo me case, hasta eso tendría yo que aguantarme y morir. Decir, pues bueno, ya no tengo otro. Dios quiere, si yo realmente quiero vivir una vida de abnegación a Dios, hasta en eso tendría que decirle que sí, porque ya no soy yo, hermanos, ya se trata de Él. A lo mejor ya voy a tener que venir a llorar con el pastor, mi vieja me gritó, pastor, o sea, hable con ella, pero hermanos, vivir una vida centrada en el Evangelio es dejar de hacer lo que nos gusta por agradarle a Él que nos compró con su sangre.
Eso es una vida centrada en el Evangelio. Y para terminar, hermanos, la pregunta del $1,000,000, ¿tu vida en qué está centrada, querido hermano? ¿Alrededor de qué está girando tu vida? ¿Alrededor de tu trabajo? No te vas a morir de hambre por no ir tiempo extra un domingo. Dios puede proveer. Sus palabras son reales. ¿En qué está centrada tu vida? ¿En tu carrera? No está mal, pero Dios puede darte la inteligencia y la sabiduría para que al momento del examen tú puedas salir avante con lo poco que estudias durante la semana y que dediques un tiempo para tu vida espiritual, tu devocional con Dios. ¿En qué está centrada tu vida? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? Tus hijos se van a casar y se van a ir. Pero la Biblia dice, aunque padre y madre me dejara, Dios con todo me recogerá. Él siempre va a estar ahí. ¿En qué está centrada nuestra vida, hermanos? ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor cuando estemos ante Él y las coronas se estén repartiendo, hermanos? Y nosotros estemos como los chinitos milando porque no fuimos lo suficientemente correctos en nuestra vida cristiana, en una vida centrada en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. No seamos conformistas, hermanos, con solamente venir a la iglesia, cantar himnos y cumplir. Vive centrado en el Evangelio. Busca a Dios en tu casa, busca a Dios en tu familia. Aplica el Evangelio en tu familia, en tu vida cristiana personal. Y cada, hermanos, que tu carne y tu propio yo te quiera ganar, corre a la gracia. No hay fórmula mágica, hermanos, para morir a nosotros más que yendo a la gracia. Y en Él, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, yo creo que ya es tiempo de despertar y de sacudirnos en el letargo espiritual que hemos estado durmiendo, hermanos. Porque por eso no hay avivamiento en las iglesias, porque no estamos viviendo una vida centrada en el Evangelio. Y creo que ya es tiempo que la iglesia despierte. Quiero añadirle nada más este versículo, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos.